Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta sesión es la primera después de haber dejado la primera tarea semanal que ya cuenta como calificación. Hemos cambiado un poco la manera de calificar, pero lo que quiero subrayar es cómo están establecidas las leyes mexicanas en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que bueno, ya no se llama Estados Unidos mexicanos, es que si hay un cambio en las reglas, no puede haber un castigo retroactivo. Si hay un cambio, a la persona que le afecta el cambio puede decidir si se queda con la regla anterior o con la nueva. Es decir, no se pueden cambiar las cosas en detrimento de las personas, solamente en su ayuda o en su beneficio. Y eso es lo que hicimos cambiando la manera de calificar. Entonces voy a empezar con esta parte de manera de calificar, ¿ok? Entonces, manera de calificar. Inicialmente, y voy a cambiarlo después aquí, inicialmente había 5 tareas exámenes y iba a haber tareas semanales y 5 tareas exámenes, que no hay reposiciones, y si fallaban con una tarea de las tareas semanales, no tenían derecho a la tarea examen de ese mes. En general es una tarea examen por mes. Afortunadamente, todos los alumnos, excepto 2, entregaron su tarea semanal con palomita. Significa que esta es la tarea semanal. Aquí están. Entonces, si la corro, si le pongo que quiero correr la tarea semanal y no jala, bueno, si va a jalar, va a ponerse rojo acá porque no. Sí, conecto Google Drive. Ahí está. Ok. Entonces, lo que hicieron ustedes es cambiar esta función. Aquí estaba, tu código empieza aquí, un super hint, que es la manera más difícil de hacer las cosas, y está rojo. Eso es una tarea mala. Si ustedes hacen la tarea bien y aparece verde, independientemente de que logren los resultados del test unitario, cuenta. Pero eso es un poco restrictivo discutiendo con las ayudantes, porque ¿qué tal si por alguna razón en esta tarea les falló algo? O no pudieron hacer las cosas bien. O en un caso que ya me tocó, de una persona que no pudo con el código porque tenía deficiencias de programación básica y decidió no seguir, no realizar la tarea. También lo voy a discutir. Entonces, bajo ese criterio, lo que vamos a hacer con las tareas semanales, aquí está. El criterio general de evaluación lo hemos cambiado. Va a haber 5 tareas exámenes de programación y va a haber tareas semanales. Eso no ha cambiado. Que no se aceptarán tareas extemporáneas ni reposiciones, ni hay examen final, y que no hay NPs, que los que no acrediten la asignatura tendrán 5. Estas reglas están establecidas, pero vamos a hacer casos particulares. En el caso de las tareas semanales, las tareas ya cuentan como una calificación. ¿Esto por qué ayuda? Porque supónganse que ustedes hacen de las 4 tareas mensuales, hacen 3, pero fallan una. Porque a lo mejor una vez al mes tienen alguna situación que no pueden hacer la tarea ese fin de semana. No sé, a lo mejor están en servicio militar. Entonces, en el criterio antiguo, ustedes iban a tener 0, porque tendrían 3 de 4, entonces les falta una tarea por una tarea semanal para tener el derecho a todas las tareas mensuales, y entonces fallan todas. Mientras que en este caso esa persona va a sacar, como es una de 4, va a sacar 7.5 y eso le promedia. Entonces tiene bien las 5 tareas con 10 más las tareas semanales con 7.5. Es una persona que le va a salir al 8 o 9. Vamos a hacer el cálculo precisamente. Entonces tiene 10 por 5 son 50, ya sabemos, más 7.5, ok, entre 6. Esa persona saca 10. Mientras que en el caso antiguo esa persona saca 0. Bueno, saca 5 porque no hay NPs. Entonces eso les ayuda, no les perjudica. Segundo,
Las tareas... ay, me equivoqué. Aquí es las tareas semanales. Las tareas semanales tendrán una ventana de tiempo de 30 horas entre el viernes a las 6 de la tarde y el sábado a medianoche. Es decir, no nada más les vamos a dar 6 horas como lo habíamos pensado, les vamos a dar ahora 30 horas. Porque son del viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde son 24, más 6 son 30. Pero, porque estuvieron bombardeando a las ayudantes faltando 2 horas a las 10 de la noche del domingo. Y eso me parece injusto e irrespetuoso. Significa que no hicieron nada hasta el final y quieren que se les resuelvan las cosas. Eso no es justo para las ayudantes. Por lo tanto, el profesorado responderá a sus preguntas hasta el sábado a mediodía. Es decir, entre el sábado a mediodía y el sábado a medianoche no se resuelven dudas. ¿Eso por qué? Porque no queremos que la gente esté bombardeando a las ayudantes en el último momento. ¿Okay? Entonces, se les está ayudando porque les estamos dando más tiempo, en lugar de 6 horas son 30. Pero la ventana de resolver dudas es más pequeña. Muy análogamente, en las tareas exámenes, que van a haber 5, aproximadamente una al mes. Voy a ver si hay preguntas. No hay preguntas en Twitch. Aproximadamente una al mes. Cada tarea va a contar como un sexto de la nota final, porque la tarea semanal, todas las tareas semanales juntas cuentan como una tarea examen extra. Y estas tareas tienen una ventana de 54 horas, porque es del viernes a las 6 de la tarde al domingo a medianoche. Entonces tienen 2 días enteros, son 48 horas, más 6, 54. Y de la misma manera, no vamos a resolver preguntas al cuarto para la medianoche. Entonces, vamos a resolver preguntas el profesorado, al ayudante, sí y yo, hasta el sábado a medianoche. Es decir, el domingo, nuestro domingo es sagrado y no vamos a resolver dudas. ¿De acuerdo? La ventana es más de la mitad del tiempo para resolver dudas. Entonces, creo que es suficiente. Siguiente parte de los alumnos inscritos. A mí me parece, mencioné estaba viendo videos antiguos y he mencionado que el canal de comunicación es este servidor de Discord. Es un curso asíncrono, pero porque sea asíncrono no significa que ustedes no nos van a hacer caso y van a tomar el curso hasta que sea el momento de tener la primera tarea que cuenta, como fue este fin de semana. Hubo alumnos inscritos que no nos han hecho caso, que no han participado, que no han visto videos, que no se han metido a Discord y quieren que en el último momento se les permite ese acceso. Me parece una falta de respeto, tanto para mí, como para las ayudantes, como para todos los demás del curso. Ya estamos empezando la 4ª semana. Si un alumno después de 3 semanas no se ha dignado a presentarse al curso, el respeto se gana y en ese caso no tiene respeto hacia nosotros, entonces nosotros no tenemos por qué darle respeto. ¿Qué significa? Que si un alumno envía un correo con dudas, fíjense, no los vamos a correr del curso. Entonces, si un alumno inscrito contacta a las ayudantes, va a recibir su folder, va a recibir sus tareas examen y va a recibir sus tareas semanales. Perfecto. Porque eso es un proceso automatizado. Pero solo se van a resolver dudas por Discord, porque me parece una falta de respeto. Entonces, y no hay reposiciones. Eso significa que si un alumno no presentó esta primera tarea, le estamos dando chance de que todavía saque 10, ¿verdad? Porque las tareas semanales se juntan todas, no es cuestión de que falla en una y ya. Segundo, van a tener acceso en sus folders a las tareas semanales y a las tareas exámenes. Pero como no fueron respetuosos conmigo, con las ayudantes y con los demás alumnos, no tenemos nosotros por qué hacer un esfuerzo para ayudar. Significa que no les vamos a resolver dudas, porque el canal de Discord es el canal de comunicación oficial. Entonces, si no saben cómo hacer la tarea, van a navegar por su propia cuenta. Ni modo.
Entonces, no se les va a cerrar el acceso a calificación, pero no se les van a resolver dudas. Y esto lo que sigue, el número 6, es para cualquier alumno, no nada más los inscritos que no estén en Discord. Si un alumno le envía un correo a las ayudantes con dudas, no es el canal de comunicación adecuado. Entonces, si las ayudantes les responden el correo, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso significa que las ayudantes, si quieren, pueden responder la pregunta, pero no están obligadas a responder. Ahora bien, si ustedes escriben sus dudas en tareas, aquí está, en hashtag tareas o hashtag dudas, durante la ventana que se permite de dudas en las tareas, estamos, tanto yo, profesor, como las ayudantes, obligados a responderles sus dudas. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que, bueno, siento yo que el respeto se gana, y yo, por ejemplo, no nada más porque sea profesor me tienen que respetar, el respeto se gana y yo los respeto a ustedes, pero si ustedes no me respetan a mí, no pueden esperar que yo los respete a ustedes, ¿verdad? Es algo natural, el respeto es una avenida de dos sentidos. Y por último, las NPs. Dijimos que no hay NPs, pero un alumno ya me pidió, que tuvo problemas, y eso es algo que me parece muy triste, porque dijo que no pudo resolver la tarea porque tuvo muchas lagunas de programación, por más preguntas que hizo a las ayudantes y que me hizo a mí también. No pudo resolver la tarea y me dijo que si podía ponerle NP. Bajo esa perspectiva, me parece que es una persona muy loable, mucho más que estos alumnos que nunca nos han hecho caso. Porque se inscribió, le puso muchas ganas y vio que no era el momento adecuado, que hay que cubrir ciertos conocimientos previos, en particular los conocimientos de programación, y de manera respetuosa pidió NP. Me parece que es totalmente válido y le aplaudo a este alumno su sinceridad, su candidez y el hecho de ser sincero también con él mismo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen hasta la primera tarea examen para pedir NP. Es decir, si sienten que esto los está desbordando, que está muy difícil o les cae gordo el profesor, que también se vale. Muchas veces cuando contratan a alguien en una empresa es 50% lo que llaman el cultural fit, que tan bueno es la amalgama entre la persona y el jefe directo. Y aquí también es lo mismo. Entonces, ustedes pueden pedirle NP cuando quieran, hasta antes de la primera tarea examen. Cuando pasen la primera tarea examen, ustedes pierden el derecho a NP, pero ganan el derecho a calificación. Aquí lo tengo que poner. Si pasada la primera tarea examen, pierden este derecho a 4. Cuando los alumnos pierden el derecho a NP, ganan el derecho a calificación. Ok, hecho 3, estos 4. Ok, y los alumnos que hayan perdido el derecho a NP y no aprueben el curso, tendrán 5, es decir, tienen hasta la primera tarea, incluso es antes de que se califique la tarea, entonces, que es el domingo a medianoche, ¿recuerdan? Que es lo que estábamos viendo. Entonces, ven la tarea, la primera tarea no les gusta, nos pueden pedir NP y se acabó. Y por ser estoy solo de oyente y estando viendo en Discord para hacer la tarea, pero no la encuentro. Es que la tarea no está disponible para los oyentes. La tarea la puse, le voy a dar clic a tareas. Y la tarea la pusimos aquí, aquí está. Yo hice un copy-paste del enunciado de la tarea que está acá. Entonces no vas a tener acceso como oyente a la tarea en sí, pero vas a tener acceso al enunciado, que es, el enunciado es esto de acá, que les dejo había una función prehecha, que es el hint, que hay que usar esta función. Y aquí se dan las reglas. Entonces no vas a poder hacer la tarea como todos, pero si te vas a tareas, antes de que vaya yo a dejar una tarea, voy a subir en hashtag tareas esto. ¿De acuerdo?
que es el enunciado. Entonces el fin de semana lo que puedes hacer es copiar esto, bueno, copiarlo a mano, es un poco tedioso, pero bueno, lo copias a mano en tu propio Python, en un archivo aparte. Esto es un archivo aparte que puedes correr, tiene su definición, y tiene aquí su texto unitario, que aquí llamas la función que está acá, que estás creando. Entonces lo único que tienes que hacer es copiar este texto, obviamente ponerle los encabezados que siempre hacemos, los imports. Por ejemplo, aquí utilizamos, mira, aquí tenemos pandas para importar. Y en general utilizamos los que hemos usado, como no es para hacer gráficos, no necesitas Matplotlib, pero yo recomiendo SciPy, pandas y NumPy, que son los que utilizamos para calcular cosas. En particular, como tienes que calcular la volatilidad, tienes que calcular desviaciones estándar, y entonces tienes que utilizar o pandas, o NumPy, o SciPy. Entonces así va a ser. ¿Cómo puedes realizarla? Va a ser así. Y voy a hacer un pequeño videito ahorita que pare esto que estamos hablando de la calificación, y lo estoy haciendo en video porque hay alumnos que no están inscritos. No lo suelo hacer porque a quién le importa, a los alumnos que están de oyentes y que toman este curso porque están interesados y que ni siquiera están en México, ¿qué les importa que estemos hablando de calificaciones? Entonces estoy perdiendo media hora de esto, ofendiendo a las otras personas, porque hay alumnos que no se dignaron a entrar a Discord. Bueno, ok. Lo de la tarea para resolver, sí creo que he estado viendo la votación y vamos a revisarla. El poll de votación, 16 que quieren que vea la tarea el martes, entonces la voy a ver ahorita. Sobre todo porque tienen unos bemoles súper interesantes. Entonces vamos a tratar de verlo. Lo voy a hacer directamente desde este código porque es muy fácil y para que vean cómo funciona. Pero los oyentes, insisto, perfecto, gracias, los oyentes, insisto, les voy a tomar fotos a estas cosas y las voy a subir, los voy a subir los viernes a las 6 de la tarde. Entonces, es un pequeño esfuerzo de oyentes, pero es porque, como se acuerdan, la primera tarea, que hubo un desastre de edición, por seguridad de los alumnos de la Facultad de Ciencias, los inscritos, no podemos permitir que alguien entre y que tenga acceso a nombres, números de cuenta y que incluso pueda cambiar tareas. Es así, es por seguridad. Pero ustedes pueden hacerlo y cada martes voy a empezar con la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro cómo funcionan las cosas en Discord, la nueva manera de calificar. Como les digo, la nueva manera de calificar en ningún momento es en detrimento de ustedes con respecto a las reglas anteriores. Al contrario, esto les permite más flexibilidad. Por ejemplo, fallar una tarea examen, no pasa absolutamente nada. Ya lo vimos, una persona puede fallar una tarea examen por mes y de todas maneras sacar 10. Ok, entonces sí está claro y... ganan el derecho a calificación. Ok, entonces hay preguntas en dudas. Voy a cambiar de pantalla para que no se vean nombres. Dudas. Una pregunta para los que entregamos la tarea. Nos van a decir si sí corrió bien. Yo vi que mi código pasó los test unitarios, pero quiero ver si a las ayudantes les dio lo mismo o les salió algún problema. No. Si tu código ya tiene paloma verde, es más que suficiente. Es más que suficiente. Ahora entiendo la preocupación porque tú quieres tener la tranquilidad. No sé si hay alguna manera de automatizarlo. Si no, no creo que sea necesario, pero voy a discutir con los ayudantes si hay manera de automatizar una cierta respuesta. Pero no lo creo. El punto es, si está tu paloma verde, si vas a tu folder y tiene paloma verde, eso es más que suficiente. Si por alguna razón al final del curso, y justo ese es el punto, cuando se te quitan los derechos a editar, en la tarea tú no puedes cambiarla. Entonces al final, si tienes un problema de que no tenga, supongamos que tienes todas las tareas bien y no te pusimos 10, se va a ver, en ese folder se va a ver que corren todos, que todo es verde y que la última vez que se corrió lo corrió el ayudante y es verde. Incluso aunque no pase los test unitarios, con que sea verde es suficiente.
Entonces ahí lo vamos a guardar como evidencia, no creo que sea necesario que cambie. Tú puedes entrar, viste que tu código pasó y quedó la palomita verde, en este caso es rojo aquí, el signo de admiración, es más que suficiente. Voy a ver si hay una manera de automatizar, pero no creo, nada más tú sabes que le entregaste y está bien, no pasa nada. No hay un cambio de que si a las ayudantes les dio lo mismo, porque las ayudantes aprietan este mismo botón. Y este botón que lo aprietes tú o lo aprieten las ayudantes es exactamente el mismo porque se está llamando a un drive que estamos creando nosotros. Y este drive lo corres tanto tú como yo como las ayudantes. Entonces no hay ningún cambio. ¿Ok? Pero voy a discutir a ver si hay algo automatizado. Ok. ¿Más preguntas? Para los oyentes es un esfuerzo que vamos a hacer sin dudarlo. Ok, les agradezco eso, que hagan un pequeño esfuerzo porque desafortunadamente no les puedo poner directamente a la mano. Y también pueden pensar que si repito este curso a lo mejor voy a hacer tareas demasiado similares y si están ya en internet, en el Rincón del Vago o en GitHub, pues es así como que bueno, es parte de la razón también, pero no es la más importante, la importante es seguridad. Entonces vamos a empezar con resolver la tarea, ¿ok? Entonces se les pidió aquí 6 decimales. Antes del return redondea 6 decimales. Aquí les digo decimals igual a 6. Y tienen que calcular el rendimiento promedio y la volatilidad. Entonces, aquí tienen NumPy. Esa es una parte importante. Si ustedes saben leer esto, aquí no está SciPy. ¿Se acuerdan que SciPy es uno de los que utilizamos nosotros? Aquí está SciPy ST. Significa que, por ejemplo, cuando yo me voy voy a ir al simulador, por el momento, que es la clase que sí creamos que es completa. En el simulador, cuando evalúo cosas, utilizo ST para la volatilidad, ¿verdad? Entonces ustedes podrían haber dicho, voy a utilizar ST, que es stats de SciPy, y poner aquí alguna cosa. Voy a utilizar ST. El punto es que no jala. Y hubo muchos alumnos que dijeron, es que no jala, y pusieron esto y no jalaba y tenían errores. Obviamente hay que primero llamar al vector. Este hint les dice cómo llamar al vector. Y aquí, si lo saben leer, acá hay un return. Hubo gente que me puso esto y no corría y me preguntaban que por qué no corre. Aquí es muy obvio. El problema aquí es, y es muy triste, porque se supone que estamos en séptimo semestre de la carrera de actuaria. Y que en segundo semestre, estoy yendo al mapa curricular, ven programación. Entonces, tengo la sensación de que de que quizás los actuarios ven programación como ven cálculo 1, que como no es importante, pues con tal de panzarla es suficiente. Y eso es triste porque se supone que aquí ya ven variables, ya ven clases, objetos, métodos. Entonces, si ven esto, alguien que tenga una pequeña noción de programación ve esto y dice, estoy en la tarea, y dice, esta función regresa una variable. Independientemente de que estemos en Python o no, saben que un método o función puede regresar o no una variable. Y aquí hay un return. Entonces tienen que ponerle aquí t igual a low time series. Y hubo personas que no supieron hacer esto. Y no las estoy criticando. Eso significa hay un error o de pedagogía de parte de los profesores de la Facultad de Ciencias o de los coordinadores porque el plan de estudios es obsoleto o de los alumnos que no le ponen esfuerzo. No sé de quién sea, pero la culpa es de alguien y hay alumnos que no supieron que inicializar la variable es esto o declarar la variable es esto. Si ustedes están en Java, tendrían que declarar que t es una variable extra, por ejemplo en este caso que es una cierta tabla, si es un entero, etc. Entonces esto es muy triste para mí,
Porque hay gente que no puede hacer esto. Y que solo escribieron así. Eso no está bien. Porque este curso no es un curso de programación, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo les estoy diciendo en requisitos? Me voy a ir a los requisitos aquí, en el servidor. Bueno, de hecho era aquí estaba en respuestas. Aquí estaba... ¿Un curso de introducción a finanzas? No. ¿Es un curso, o sea, es necesario saber Python? No. Pero no es autocontenido. No es un curso de introducción a la estadística. Y no es un curso de introducción a la... espérate, ¿no? Estoy buscando programación. No me lo encuentra. Un curso de introducción... Aquí está. ¿Es un curso de introducción a la programación? No. Entonces a mí me parece esto sumamente triste. Porque yo estoy asumiendo que saben cosas y no las saben. Aquí está. De la misma manera que voy a asumir cosas de álgebra lineal, nada más para divertirnos. Y yo sé, pues como ya he dado este curso, que no lo saben. Por alguna razón los profesores o no cubren el temario, que fíjense cuál es el último tema de transformaciones simétricas, el teorema espectral para transformaciones simétricas. Esto lo vamos a usar en la matriz de varianza-covarianza y la gente no lo sabe. Y se supone que deben cubrirlo. Entonces, o es error del alumno que le entró por un oído y le salió por el otro, o es error del profesor que no cubre ese material. Como sea, es una deficiencia sumamente alarmante de la Facultad de Ciencias. Ahora vámonos a cálculo 3. Vamos a ver el temario. Máximos y mínimos. Multiplicadores de Lagrange, aquí está clarísimo, multiplicadores de Lagrange, lo voy a hacer grandísimo, multiplicadores de Lagrange, que los voy a utilizar porque es así como voy a demostrar cosas, como por ejemplo el portafolio de Markowitz, y de repente me dice la gente que no saben multiplicadores de Lagrange. Otra vez, o es error del alumno que no aprendió bien, o es error del profesor que no cubre el material, y eso es sumamente peligroso, porque por algo se establece un temario. Pero bueno, ok. Esas cosas las puedo cubrir rápidas, pero no puedo cubrir rápida la parte de programación. Eso es lo que quiero subrayar. Porque programar es una actitud. Y cuesta trabajo digerir la programación de manera funcional. O operacional, si me permiten. ¿Ok? Bueno. Ok, regresemos a la tarea. Entonces, no existe el ST. Si quieren jalar ST, tendrían... que se vale porque pueden modificar este archivo y lo voy a hacer, lo voy a modificar, es agregar SciPy, aquí está, ¿okay? Entonces pueden agregar esta línea así, y aquí, una vez hecho esto, bueno, aquí ya lo salvé, una vez hecho esto ya puedo llamar a SciPy aquí. Obviamente que el vector, ¿cuál es el vector aquí? Entonces, cuando les puse el videito de la tarea era primero jalar la serie de tiempo, calcular el vector de rendimiento, entonces lo vamos a poner, de hecho lo voy a utilizar como X para que sea más fácil. X, que ese es el vector de rendimientos, y cómo lo calculábamos era, me voy a market data, ¿se acuerdan? Aquí está. Era, tomaba la columna de return close, de rendimientos, y lo transformaba a valores para hacerlo un array. Entonces, aquí. Ahí está. Y a ese vector le calculo la media de la desviación estándar. Y la media no se llama media, se llama esto, se llama average return. Y ya. Vamos a ver si funciona. Como ven, 1, 2, 3, 4 renglones. Redondeo. Okay. Entonces, el redondeo, ¿cómo lo habíamos hecho en clase? Porque también las preguntas que hacían muchos alumnos a las ayudantes hacen ver que no están viendo los videos, no pueden esperar. Ok, es un curso asíncrono, pero eso no significa que los videos son totalmente innecesarios. Al contrario, es un curso asíncrono para que ustedes a su ritmo vean el video tantas veces como sea necesario. Entonces no pueden esperar resolver una tarea si no vieron los videos. ¿Y cómo hacíamos las cosas, si se acuerdan? El redondeo, ¿cómo era? Con NP round, ¿verdad?
Entonces, podría yo hacer una línea extra, pero si no, pueden hacer np_round así. Decimals. Ahí está. np_round, decimals. Y les habíamos puesto aquí decimals, aquí está marcado como variable. Y lo que quería al ponerle decimals es que les hiciera clic en la cabeza, porque aquí hicimos eso con decimals, ¿se acuerdan? Este es el plan. Aquí está, 4 líneas y bueno, 6 si ponen estas dos afuera. Y apretamos play. Ahí está. Y aquí es interesante, miren, esta desviación estándar no es la misma que esta. Es decir, ya con esto tienen palomita verde y con esto ya pasaron la tarea. Así la entregan, así la dejan. Cuando la recuperen las ayudantes ven la palomita verde y ven esto y dicen, ah, ok. Y si tienen dudas, aprietan ellas el botón también y ya. Pero hay errores, ¿verdad? No es exactamente este valor y este no es exactamente el mismo que este. ¿Qué pasa? Ahora voy a hacerlo diferente. Hay gente que hizo cosas muy interesantes. Está muy interesante esto. Fíjense que en lugar de calcularlo así, pueden calcular la media con pandas. Entonces voy a ponerle pandas min. Pueden calcular la min, la media de una columna. Y la sintaxis es... Bueno, aquí está de todas las columnas, pero si quieren de una sola columna es agregar, fíjense, es agregar min. Y si no agregan nada, no pasa nada. Porque va a hacerlo por columna por default. Axis 0 es el de default. Entonces no tienen que poner nada. Y aquí está. Ok, entonces vamos a hacerlo. Con min. Y tiene un paréntesis. Ahora voy a poner, vamos a buscar también pandas. Pandas standard deviation. Y seguramente es lo mismo. Sí. Entonces pandas les permite calcular la desviación estándar. Y miren. Esto es lo que quiero subrayar, que está normalizada por n-1 en lugar de n. Y que le puedes cambiar aquí con degrees of freedom, le puedes cambiar. Voy a mencionarlo, pero eso es lo que quiero, eso es justo, por eso dejé esta tarea, porque quería que se enfrentaran a esas cosas. Entonces está aquí min, ¿verdad? Aquí está este de acá y le ponen std. Vamos a ver si corre, debería correr. Y aquí son 2 renglones, porque estos 2 renglones no los necesito, de hecho. ¿Verdad? Y vean, este resultado es diferente de este. Este resultado sí es el mismo. Y este es ligeramente diferente. Ah, no, este tampoco es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si ahora lo calculo con NumPy? Entonces, le voy a regresar aquí. Control M más Z. Aquí es Control MZ. Entonces aquí me voy a NP, NumPy, y calculo la media. Hay 3 maneras de hacerlo y todas eran válidas. Standard Deviation. TLS y Play. A ver, voy a ver si hay preguntas. Preguntas. El RIC está definido en las pruebas. Utilicé esa función, pero te calcula la STD muestral y la del test unitario es la poblacional. Es exactamente lo que iba a decir. Miren. Aquí sí tengo los mismos resultados, porque yo, si se acuerdan, como esto no existía, y les dejé NumPy aquí, era como un hint de utilicen NumPy. Además, lo hice adrede porque eso que estás diciendo es exactamente lo que quiero ver ahorita, que tiene que ver la desviación estándar entre muestral y poblacional. Vamos a ver. Entonces, wiki. La desviación estándar empírica. Vamos acá. Entonces, aquí está. Una manera de definir la desviación estándar es dividiendo por 1 entre n. Porque esta es, toman la suma de los cuadrados, dividen entre 1 entre n y toman la raíz cuadrada. ¿Okay? Pero también podrían hacerlo dividir por n-1. Aquí está.
Entonces pueden dividir por n o por n-1. Entonces, la diferencia es la siguiente. Lo que dice en el chat es preciso. Uno es muestral y el otro es poblacional. Pero para los que no lo entienden es mucho más fácil si lo ven desde el punto de vista de 1, de grados de libertad, y 2, de si este es un estimador con sesgo o bias o no. La razón es la siguiente. Si ustedes utilizan, aquí está, si ustedes utilizan la definición con n-1, es porque están suponiendo que, ¿qué? ¿Cuántos grados de libertad tengo acá? Tengo n grados porque son los x's. No tengo n, tengo n-1 porque miren, aquí está la media. Entonces, si yo les doy la media, porque aquí está dada la media, si les doy la media y les doy n-1 valores, ya puedo calcular el enésimo valor, porque la media no es más que el promedio de los n valores. Entonces, la media es como un grado de libertad extra que se quitan porque están forzando a que la suma dividida entre n sea igual a la media. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando dividen entre n-1, están pensando que como les están dando la media, no tienen n grados de libertad porque hay dos ecuaciones, una es de la varianza y otra es de la media. Segundo, cuando calculan el valor esperado de esta variable, el valor esperado de esta variable sí es la desviación estándar, mientras que si utilizan el con denominador n, va a aparecer un n-1 por n por la verdadera volatilidad. Aquí está. Es lo que se llama no sesgado o unbiased. Es la corrección utilizando n-1 menos n. Esa es la gran diferencia. Y entonces lo que está pasando es que cuando ustedes calculan la desviación estándar de esta manera, a lo mejor por default en pandas o en SciPy están dividiendo por n-1 para considerar que tienen un estimador sin sesgo, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso y dejé este ejercicio adrede, para que se enfrentaran a ello, y por eso dije, mientras tenga paloma, jala, porque no quería que por errores de redondeo tuvieran problemas. Ahora, en la tarea examen, ahí sí vamos a calificar que este valor sea igual a este, pero en la tarea examen les voy a dejar muy claramente cómo vamos a calcular las volatilidades o las desviaciones estándar, con qué paquetería y cómo redondear y en qué momento redondear. En general, aquí les digo que antes del return. Esto está bien. Pero si tomaran primero la media, por ejemplo, la desviación estándar, supónganse que tenemos que hacer un cociente de la media y la desviación estándar. No es lo mismo tomar el cociente y redondear que redondear y tomar el cociente. No es conmutativo. ¿Ok? Más pregunta. Mi duda es porque yo solo lo había manejado para modificar la estructura de distribuciones muy específicas como la T y la chi-square, bueno, la G cuadrada. ¿Cómo interpreta los grados de libertad? Es como lo acabo de interpretar. Los grados de libertad es cuántos valores puedes determinar tú solo de manera independiente. En este caso, como la media como la media está dada, calculas la media, significa que tienes n-1 valores que puedes dar arbitrariamente, pero el enésimo valor está determinado porque la media está fija. Entonces eso es los grados de libertad. Esa es mi interpretación. Lo puedes ver como ¿qué quieres? Algo que sea no sesgado. Mi interpretación más intuitiva es con respecto a grados de libertad. Entonces cuando vas a calcular la media, tienes n-1 grados de libertad. Ese es el punto aquí. Y divides por los grados de libertad. ¿Ok? Dicen, utilicé la función de SciPy, la TSTD, pero te calcula, sí, bueno, es lo mismo. Ok, ya, no hay más preguntas. Entonces, ahorita estamos viendo esto, y esto es interesantísimo, porque justo, si nos vamos aquí a pandas, aquí dice que en grados de libertad, aquí está, son los delta degrees of freedom. Si van a utilizar aquí
El divisor calculado es n menos delta degrees of freedom. Entonces, si aquí en delta degrees of freedom le pones 0, el denominador va a ser n menos 0, va a ser n. Si le dejas el 1 de default, va a ser n menos 1. Si aquí le pongo un 2, va a ser n menos 2. Entonces aquí ven que en Pandas utiliza por default n menos 1. Es por eso que no jaló, porque NumPy, vamos a ver qué es lo que hace NumPy. Entonces, NumPy std. Aquí está delta degrees of freedom 0 por default. Esa es la gran diferencia. Si ustedes a esta función, vamos a verla, a esta función de acá, de NumPy std, le pongo delta degrees of freedom igual a 1, ya no voy a tener el mismo resultado. Voy a tener el resultado de los anteriores, 34,985, esa es la anterior. Y justo este es por el denominador, simple y llanamente. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, el punto aquí es muy importante que vean la diferencia entre uno y otro. Uno es dividir uno entre n porque estás tomando el promedio de todas las desviaciones, digamos, de las desviaciones cuadráticas, porque es xi menos mu al cuadrado y tomas el promedio de todas esas desviaciones. La otra es, estoy considerando que mi operador es un operador sin sesgo, o lo estoy viendo como grados de libertad y por lo tanto n-1. Y también cuando calculan los otros momentos de mayor orden, a veces lo ponen como n-2, n-3, y esta es la razón. Pero el punto es, hay que ser sistemático y hay que ser coherente. Entonces no se trata de que si cometí un error voy a tenerlo que seguir cometiendo toda mi vida porque empecé con el error y tengo que ser sistemático con el error. No. Si cometiste un error lo quitas y lo cambias para que se corrijan las cosas, pero esto no es un error. Esto es una decisión que se toma. Y como quant, tú tienes que decir qué decisión quieres tomar. Y en mi caso dije, voy a utilizar NumPy para calcular estas cosas porque justo estaba utilizando NumPy para generar los números aleatorios. Entonces, por eso, para ser un poco más coherente. Luego, obviamente cambié acá a la desviación estándar, porque aquí cuando estaba calculando la media y la volatilidad, estaba calculando la skewness y la kurtosis utilizando SciPy, stats de SciPy. Entonces dije, pues calculemos todo así. Sin embargo, en el test de Yarkevera no utilizo ni la media ni la desviación estándar. Entonces aquí bien podría yo cambiar este resultado, ¿verdad? Para dejarle NumPy np min y aquí np std. Bien podría haber hecho esto, o bien podría decir la min es la media, la desviación estándar es la media, y aquí le cambio los de degrees of freedom, le pongo 0. ¿Se acuerdan cómo era? Delta degrees of freedom, ahí está, igual a 0. Ahí está marcado el 1 de default y le pongo 0, ya con esto recupero lo anterior. Okay. A este momento no me importa, me importaba el otro. Entonces hay que ser coherentes y tenerlo en mente que cuando hagamos cálculos, aquí me falló, cuando hagamos cálculos hay que ser coherentes. ¿Y cómo los vamos a hacer? Si vamos a calcular medias, hay que calcular las mismas medias, perdón, alergia otra vez. Vamos a calcular las mismas medias utilizando la misma paquetería y la desviación estándar también. Yo creo que lo voy a cambiar a NumPy, pero estoy totalmente abierto a cualquier opinión que tengan. ¿A cuál paquetería le damos preferencia? A mí me gusta NumPy, porque es la que se utiliza todo el tiempo, es como la más fácil de utilizar. SciPy tiene muchísimas cosas, pero es mucho más de estadística y no es tan utilizada. Cuando yo estaba trabajando, la gente conocía NumPy, los programadores y los quants. No todos conocían SciPy. SciPy, hasta donde entiendo, es una paquetería creada en Francia. Entonces, los que aprendimos un poco de programación en Francia, aprendimos con SciPy. No me parece mal
una u otra. En este caso, porque la skewness y la kurtosis y cuando encontré la chi-square, esta es la función de distribución, la cumulative distribution, la encontré en SciPy y dije, bueno, pues entonces por coherencia voy a utilizar, para todo el test de Yarke-Vera voy a utilizar SciPy. Pero las dos son igual de válidas, como también es válido utilizar pandas. Y de hecho, utilizando pandas no tendríamos que utilizar ni esto ni esto. Nada más con la serie de tiempo le calculas a esa serie de tiempo, le calculas ciertas estadísticas. Entonces, ¿a cuál le dan preferencia? A la que tú quieras, pero hay que ser sistemático. Si empiezas con una, terminas con esa. Y yo en este caso, fíjense, estamos decidiendo utilizar, para calcular estadísticas, estoy utilizando SciPy, ¿verdad? En todos lados, podría, les digo, quitar estos dos, pero entonces en la mente de ustedes que es lo que vamos a hacer mañana, esto lo vamos a recrear, ¿se acuerdan? Cuando teníamos aquí el simulador y todo. Vamos a crear una nueva clase que esencialmente es hacer copy-paste de esta. Y voy a utilizar SciPy aquí. Porque quiero tener la misma coherencia y quiero que tanto mi simulador, que es este de aquí, como el nuevo objeto que vaya a crear para calcular distribuciones, los dos sean iguales. Obviamente que en el momento en que vaya a crear esta nueva clase para calcular propiedades de series de tiempo, propiedades estadísticas heredadas del simulador, van a ser diferentes porque en ese momento van a cambiar, pero yo quisiera que en mi mente sea coherente. Entonces, si a ustedes no les gusta calcular medias y varianzas con SciPy y lo quieren hacer con NumPy, perfecto, pero entonces háganlo en los dos lados por coherencia. Mentalmente es más fácil recordar solamente SciPy que decir, es que la media y la varianza, ¿de acuerdo? Pero aquí justamente el punto era subrayar eso, esas pequeñas diferencias que tienen que ver con esto del redondeo. ¿Ok? Entonces así es como se resolvía la tarea. Si utilizaban pandas era 2 líneas, si no son 4 líneas. E incluso pueden decir, X no lo tienen que nombrar, lo pueden pegar aquí adentro, entonces serían 3 líneas. Sí lo tienen que declarar, sí, pero era el hint que les habíamos puesto acá. Entonces sí es muy importante que los alumnos recuerden, para darse de baja, a ver, hay dudas. ¿El rig ya está definido en las pruebas que han creado? Sí, aquí está. Porque en este archivo, archivos CSV, cuando lo llamas, vas a llevar, en este caso solo lo hicimos con 3, para tener menos carga en el servidor, son estos 3. Pero cuando tienes esto, por ejemplo, en la tarea examen, vas a jalar las cosas desde acá, desde el repositorio que tenemos aquí, en GitHub. Entonces aquí están todos los RICs, SRIC de Reuters Identification Code. Así lo tengo yo porque yo trabajaba con Reuters en París y en Londres, entonces le llamo RIC, pero le podrían llamar etiqueta como label, o le podrían llamar, no sé, security name, o acronym, o lo que quieran. O le pueden llamar BBG de Bloomberg Code. Ok. Entonces, vamos a llamar estas, y cuando digo RIC, es que eventualmente, ¿se acuerdan cómo creamos esta parte? Aquí tengo el RIC, que está acá. Y eventualmente esto, justo, no lo hemos hecho todavía, pero en la tarea como que fue un spoiler de lo que vamos a hacer mañana, porque ahorita revisamos la tarea, es crearnos una función esencialmente voy a copiar que le doy un RIC, y con eso directamente me calcula la serie de tiempo, y esa serie de tiempo la voy a utilizar para calcular. O sea, justo la tarea era para familiarizarlos un poco de lo que vamos a hacer mañana, que es calcular, obviamente, media y varianza, que es más otras propiedades. Aquí cuando hacemos el compute stats. Y vamos a hacer 2 plots, porque este plot, por el momento, el plot que hackeamos es un histograma. Pero también me gustaría ver la serie de tiempo. Entonces hay 2 plots, podemos poner plot histogram y el otro plot. Y esas son las partes que vamos a cambiar. Entonces la tarea era como para calentar motores.
Y en las pruebas, repito, las pruebas que tengo, como ya tienen acceso a los archivos, poner este rig o poner otros son válidos. En este caso, les repito, solo pusimos 3. Este de acá que es Bitcoin, este es Nasdaq y este es el índice de precios y cotizaciones mexicano. Entonces, cuando hagamos más pruebas, como van a tener esto, si tienen esto de Google Colabs y que vamos a montar nuestro drive virtual, que es este de acá, con el dato de archivos, significa que van a tener acceso a todos los rigs, o a los rigs que se les, al menos a los rigs del test unitario. Eso es lo que significa. Espero haber respondido esa pregunta. Ok, no hay más preguntas. Ok, aquí le paro. Era más plática de cómo vamos a cambiar la manera de calificar. Eso fue una media hora que perdí, pero es porque increíblemente hay alumnos inscritos que nunca entraron a Discord y que apenas nos contactaron. Hubo un alumno que apenas nos contactó ayer domingo pasada las 6 de la tarde, que es increíble. Entonces, por eso quería dejar muy clara la manera. Porque, aunque no entren a Discord, se supone que o están viendo este stream o están viendo el video que estoy grabando en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de mañana, ya hicimos la tarea y vamos a construir una clase para hacer esto de aquí con una cosa extra que es el plot de la Time Series, hackeando, que nos inspiramos en el hack de la clase Random Variable Simulator. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya le paro. Seguimos en contacto por Discord. Recuerden que no es nuestro medio de comunicación oficial. Y nos vemos mañana. Mauricio, out.